pues alguien tiene que estar vigilando que aunque no sea vinculatoria la recomendación, pues sí vaya cumpliendo su totalidad, y para eso hay todo un sistema de seguimiento. Sí me gustaría, ahora por cuestiones de tiempo no voy a poder detenerme, pero sí es importante todos estos documentos, bueno, sobre todo las recomendaciones de la Procuraduría, están por ahí más o menos públicos, no se dicen abiertamente, aquí les estoy presentando lo más cercano a lo que dice la recomendación, también cuidando las cuestiones de confidencialidad, porque cada uno de los elementos tiene una serie de respuestas posibles que la autoridad pudiera dar si quisiera cumplir con estas recomendaciones. Sin embargo, bueno, pues no es así. Por ejemplo, en la recomendación, fueron 9 recomendaciones. En la recomendación 1, que se tiene que investigar a las personas responsables, 3 servidores públicos en contra de 4 usuarias, por ejemplo. Les diré que sin explicación, para una de las autoridades hay una acción suspendida que ya lleva 10 meses suspendida, quién sabe por qué, al interior de la Contraloría. Y para los otros 2 servidores públicos hay una dilación de 9 meses, que no se inició ningún proceso, o sea, ninguna de las 3 ha iniciado proceso, pero al menos con 2 de ellas, en diciembre se les generó un oficio donde se va a iniciar el proceso, cuando ya ni siquiera sabemos si algunas de las víctimas continúan en la posibilidad de vigilar este asunto. En la generación de medidas, en el punto 2, por ejemplo, para la agresión sexual, que se está recomendando que se haga una investigación de esta situación, solamente se menciona que está en vías de cumplimiento sin dar mayor detalle. Para la garantía de la no repetición, por ejemplo, se pidió que hubiera un trato especializado con perspectiva de género, y lo único que se hizo fue un oficio donde se les instruía a las autoridades de tener sensibilidad, tengan sensibilidad en estos casos, lo que no constituye para nada un equilibrio, hay una asimetría ahí de lo que está haciendo en este caso esta institución educativa. Para la recomendación 4, que tiene que implementar medidas de optimización de procedimientos de investigación justamente porque no hay un debido proceso, y un exhorto a la comunidad para que se trate con respeto, con dignidad a al menos una de las alumnas y una de las profesoras que está mencionado. Simplemente la autoridad dice, ahí hay protocolos, se están generando cambios, no se especifica cuáles son esos cambios y no se alude a absolutamente nada respecto a los mecanismos o las acciones que se están tomando afirmativas para que haya un trato respetuoso respecto a estas compañeras. Para la recomendación 5 de asumir un compromiso de orientar sobre el protocolo de atención a casos, eso es súper interesante porque ocurrieron 2 cosas. Número 1, se comunica que hay un nuevo grupo, nuevo equipo de quienes están a cargo del programa de atención a víctimas de violencia, pero no hay explícitamente una instrucción de capacitación o formación específica. Además, bueno, no se comunica a los usuarios que hay una distinción muy importante que hay que tener en cuenta respecto al protocolo y respecto al proceso de denuncia. Son 2 cosas muy diferentes, porque luego el seguimiento del protocolo implica que llega un momento en que la persona dice, no, ya me siento bien porque solo quería hablar, cuando no está lista realmente para afrontar todo el proceso, y entonces, no hay denuncias, ¿no? Y ahí se acaba el asunto y la denuncia es otro cantar. Y lo más interesante es que lo que está reportado como procesos de transversalización de capacitación, la mayoría de estos cursos y talleres se dieron en 2019 y en enero y febrero del 2020, siendo que la recomendación salió en marzo del 2020. Y con eso están queriendo mencionar que sí están siguiendo las recomendaciones, cosa que es evidente que no está ocurriendo. Para el cumplimiento de la memoria con medida de repetición y de satisfacción, se pidió que se pusiera una leyenda en cada uno de los oficios, en todos los niveles, y solamente se ha observado en rectoría y en las instancias, digamos, que gobiernan o que regulan a esta institución, pero no se ve en los oficios de las coordinaciones, departamentos, subdirecciones, unidades y mucho menos en los oficios de cada una de las personas que operan este espacio. Para la recomendación de proporcionar servicios profesionales de atención a violencia, entonces no se da prueba del seguimiento que se ha ido teniendo. Estoy viendo si me están marcando tiempo, perdón. Para la recomendación de garantizar la estabilidad laboral y el derecho del disfrute en un entorno laboral libre de violencia,
así como un ambiente donde prevalezca el irrestricto respeto de los derechos humanos de una de las docentes. También sucedió un fenómeno interesante, como sucedió con los cursos. Se presentó toda la descripción de las condiciones laborales que la profesora había logrado antes de vivir la violencia, y con eso ya decían, ya tiene condiciones favorables la profesora. Pero la Procuraduría hace el señalamiento de que no corresponde y únicamente se observa que se giró un oficio a Recursos Humanos de que se hiciera seguimiento para esta garantía, sin hacer explícito ni el contenido ni el cauce de esta acción. Para la recomendación 9, que es una reparación colectiva, se pidieron varios elementos. Diseñar campañas publicitarias con enfoque de derechos humanos, instaurar políticas públicas con acciones afirmativas para que todo el mundo esté en la misma sintonía, adoptar mecanismos para un entorno libre de violencia, la promoción a los derechos humanos, las responsabilidades y obligaciones de todos los integrantes de la comunidad universitaria, procedimientos de comunicación permanente para facilitar el intercambio de información, y para ir identificando precisamente hechos que puedan constituir violencia de género entre el alumnado y el personal docente. La capacitación del Comité de Honor y Justicia, por ejemplo, del Consejo General Universitario, y el perfeccionamiento del procedimiento de acompañamiento a víctimas, la garantía de que las denuncias no sean conocidas por terceros, porque todas las carpetas, la cantidad de sujetos y sujetas que escuchaba yo hablando de las carpetas era impresionante, cuando se supone que solamente tenía que ser un grupo específico solo de quien le corresponde el caso, y no fue así. Y el sondeo, que se efectúa en sondeos continuos entre la comunidad universitaria para valorar si las acciones políticas e institucionales tienen el impacto esperado. Todo este noveno punto no tiene ninguna evidencia de su seguimiento. ¿Qué implica esto en términos de la clasificación que se observó y de que les comenté que se utilizó, y del semáforo que les decía? Primero, no están todas las clasificaciones, no se puede usar todas las categorías de ese sistema, solamente la de solicitud de prórroga, los informes o avances que se lleva, el registro de antecedentes o acciones, si es que hay o no hay, la instrucción del personal en todas las dimensiones, y una categoría que se añadió de dilación. Las otras no se utilizaron porque todo lo demás que hace, en este caso la institución educativa, se puede observar en el semáforo, que vamos a ver enseguida de esta diapositiva. Para el caso, por un pretexto de pandemia, como si los derechos humanos tuvieran también el virus del COVID, se han solicitado en tres ocasiones, al menos a saber, de prórroga. Entonces, si tenía que cumplir en 15 días hábiles, ya se convirtió esto en 10 meses. Estamos por cumplir casi un año del asunto. Existen 2 informes de seguimiento de las distintas recomendaciones sin información, como ya pudieron observar puntualmente. Se tienen suspendidos por 10 meses el plazos y términos legales de uno de los servidores públicos, sin ninguna explicación sobre eso. Cabe decir que una denuncia sobre ese servidor público se hizo desde el 2018 al interior de la Contraloría y se perdió en el horizonte también. Bueno, hay los oficios con leyenda obligada por el periodo de un año que tiene que tenerse, solamente les decía, se observa en los altos mandos, no en los medios, y mucho menos en la gente que opera más junto a las aulas. Hace rato preguntaba a una profesora que qué se puede hacer en las aulas. Bueno, pues justo, si ni siquiera estamos cumpliendo esto, pues imagínense, creo que es muy claro que no se está acercando estas posibilidades al estudiantado, ¿no? Una forma de comportarse distinta. Se gira instrucción de honor y justicia a los integrantes. Sí, eso sí sucedió, pero todos estos integrantes ya dejaron de serlo en diciembre del 2020. Entonces no hay evidencia de que las nuevas personas que vayan a estar en este comité, en esa comisión, vayan a también tener todo este reconocimiento. La titularidad también tiene fecha de vencimiento del programa de atención a casos de violencia de género, y hasta donde se sabía, su contrato iba a terminar en diciembre del 2020. Ahorita desconozco totalmente si continuó, le ratificaron o qué pasó, o si va a haber otra convocatoria. Para la octava recomendación, pues hay una emisión de oficio a Recursos Humanos, como les decía, sin hacer explícito su contenido o la exposición de lo conducente y sus resultados, que es para el caso de las condiciones laborales de una de las profesoras. Y la dilación, pues se gira a oficio de 9 meses después de la emisión de recomendaciones a 2 de los servidores públicos para que se inicie un proceso de investigación. Siendo así, entonces, en el semáforo, pues básicamente estamos en rojo.
La respuesta ha sido insuficiente. La respuesta es que pues se está haciendo esto, como por ejemplo lo que les decía, que se presenta todas las condiciones laborales de la persona, que ya están bien, siendo que son cosas que sucedieron antes de la violencia vivida, o lo de los talleres, que fueron muchos, pero fue en el 2019, todavía ni había siquiera recomendaciones, todavía el proceso seguía vigente, entonces ahí está como raro. Y pues hay oficios por ahí, pero no se sabe cuál es el cauce que van teniendo. Entonces, bueno, algunas conclusiones de muchas tantas que pudieran hacerse. Estos datos permiten incluso tener un análisis cuantitativo del asunto, pero como todavía estamos en el proceso del seguimiento de recomendaciones, no hay la información, digamos, completa. Hay que esperar a que en esta nueva prórroga que pide la instancia, pues pueda irse teniendo más acciones afirmativas sobre estas cuestiones. Bueno, también es importante mencionar que pues estas condiciones de pandemia en varios espacios en los que he estado sobre cuestiones de violencia de género y demás, pues se han pronunciado en cada uno de estos espacios de que no es posible que estén en pandemia también estas cuestiones y que justamente pues hay que continuar con las denuncias de estas acciones, pues para al menos desvelar qué está ocurriendo, que los derechos humanos también están en pandemia y con cubrebocas. Han transcurrido así 10 meses que se suman a los otros 18 meses que tuvieron que pasar por todo el proceso de la atención de la Procuraduría. O sea, no pensemos que la justicia va a llegar en menos de 2 años para un caso de violación de este tipo que se expone aquí. Ya no imaginemos para otro tipo de violaciones a los derechos humanos cuánto tiempo tienen que esperar. Hay una tensión entre el cumplimiento de la autoridad, porque está obligada constitucionalmente a hacerlo, pero el contenido de sus informes como que son inconsistentes con las recomendaciones que aceptaron. Y bueno, pues lo interesante también de la Procuraduría es que no hace ninguna recomendación que apunta a la sanción. Y esto, bueno, en caso de agresión sexual, por ejemplo, pues es un asunto que si hay una denuncia penal, pues se sigue como delito, o sea, no es así como un favor ni algo por el estilo. Entonces, el hecho de que, en conformidad con lo que menciona Lagunes, no haya una sanción, no haya una simetría, no haya una simetría en la sanción y una condición de la recomendación, lleva a que, pues por supuesto, estas resoluciones no vayan a generar ningún cambio de conducta en la población estudiantil, el profesorado, y administrativos y demás personas, ¿no? El seguimiento de cumplimiento de las recomendaciones debería ser una tarea de todas las personas que integran la comunidad educativa y todas las demás personas que se benefician de ellos de alguna u otra manera. Las personas alrededor, las familias, el alumnado. O sea, no puede ser una cosa de, ay, no tengo tiempo, ay, ya me cansé, ay, es que ahorita ni cuenta me había percatado de que eso estaba existiendo, sino que esto se está reproduciendo en las aulas y que es muy difícil que haya una comisión o algo que esté vigilando el cumplimiento que tienen las universidades públicas de proteger los derechos humanos de las personas. Bueno, pues como decían los compañeros del movimiento estudiantil, sin los 4 no hay trato, nada más como un recordatorio de que no fue casual un movimiento de esta naturaleza, precisamente a raíz de lo que se desveló por esta victoria pírrica de los derechos humanos. Muchas gracias por su